Ah, sí, su micro está apagado. Ya, perdón. Ya, entonces vamos a comenzar de nuevo. Este sería el y este sería el ejercicio que corresponde al tema de vectores. ¿Qué es lo que me pide este ejercicio? Me pide determinar la magnitud de la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Es la fuerza que produce el mismo efecto que estas tres. ¿Qué quiere decir? Estas tres fuerzas producen un efecto sobre este pasador. Una fuerza resultante sería una fuerza, digamos, en este sentido, en esta magnitud y en esta dirección, que va a producir el mismo efecto que estas tres. Ya. Y además me pide su orientación medida en el sentido de las manecillas del reloj desde la parte positiva del eje X. Esta fuerza tiene una dirección, es decir, tiene un ángulo. ¿No ve? Ya. Pero en este caso me dice su orientación medida en el sentido de las manecillas del reloj desde la parte positiva del eje X. ¿Cómo son las manecillas del reloj? ¿Cuál es el sentido? Es así, ¿no ve? Se mueve en esta forma. Este es el sentido horario. Ya simplemente tienen que ver el reloj y cómo se mueven sus manecillas, hacia dónde. Entonces me pide determinar cuánto va a valer este ángulo. Ya, para determinar primero la resultante a partir de estas tres fuerzas, tenemos que descomponer estas fuerzas en sus respectivos ejes, en el eje X y en el eje Y. Eso es el método de cálculo. Hay otro método que sería el método gráfico, en el cual tendrían que medir, por ejemplo, para este caso, una distancia, digamos, de 15 milímetros. Para esta otra fuerza sería una distancia, digamos, de 26 milímetros. Y para este otro caso sería una distancia de 36 milímetros. Esto a 30 grados, esto a 40 grados y esto en su ángulo correspondiente. Luego, ¿qué podrían hacer? Tendrían que unir esto. Esto puede ser acá y esto puede ser acá. Entonces, ¿dónde va a estar la resultante? La resultante va a estar aquí. Eso sería el método gráfico. Pero nosotros vamos a utilizar lo que es el método de cálculo. Ya, entonces primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer estas tres fuerzas. Para estos dos casos tenemos lo necesario. Tenemos el módulo, el ángulo, el módulo y el ángulo. Pero en este caso tenemos el módulo, pero nos falta el ángulo. Nos dan un triangulito que nos dice esto vale 5, esto vale 12 y esto vale 13. Ya, mediante ese ángulo, perdón, mediante ese triángulo se puede determinar el ángulo. Lo que representa este triángulo es que tenemos un triángulo de hipotenusa 13, de cateto 5 y de otro cateto 12. Este es un triángulo rectángulo. Lo que yo quiero saber es cuánto vale este ángulo. Si logro determinar el valor de este ángulo, voy a saber el valor de este ángulo. Ya, entonces, mediante la trigonometría, ¿cómo podemos determinar? Mediante funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno del ángulo tita es igual, cateto opuesto, 5, cateto adyacente, no, perdón, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, 13. El seno va a ir como seno a la menos 1, perdón, ya. El seno va a ir como seno a la menos 1 de 5 dividido entre 13. Entonces el ángulo tita va a ser de 22,62 grados. 22,6 grados. Otra forma de obtener el ángulo podrían utilizar la función coseno o la función tangente. Por cualquiera les tendría que dar lo mismo. Ya entonces con ese cálculo ya sabemos qué ángulo se encuentra acá. Acá estaría 22,6 grados.
Entonces vamos a empezar a descomponer las fuerzas. Ya, para el caso de la primera fuerza, la fuerza uno, lo vamos a hacer de color verde. Tiene su componente horizontal y luego tiene su componente vertical. Ya, esto va a ser la fuerza uno en el eje Y. Y esto va a ser la fuerza uno en el eje X. Ya, ¿cuánto vale la fuerza uno en el eje Y? Ya, fuerza uno en el eje Y. Ya, ahora aquí pueden utilizar esa regla que les dije. El ángulo, ¿a quién está tocando? Está tocando a la componente vertical, y eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, para obtener esta componente, voy a necesitar el valor del módulo, fuerza uno, y tengo que multiplicar por seno o por coseno. Como en este caso, este ángulo toca esta componente, entonces va a ser coseno, coseno de 40 grados. Ya, ¿cuánto vale la fuerza uno? Vale 15 kilonewtons. Y tenemos que hacer lo mismo para el eje, ay, perdón. Tenemos que hacer lo mismo para la componente horizontal. Una componente es coseno, entonces la otra tendría que ser seno. Ya, ¿cuánto es eso? 15 multiplicado por el coseno de 40 grados. 11,49. ¿Y cuánto vale la otra componente? 15 por el seno de 40. 9,64. Ya, entonces ya tengo el valor. Esto por si acaso está en kilonewtons y esto igual está en kilonewtons. Ya hemos descompuesto la primera fuerza. Ahora nos toca descomponer la segunda fuerza, la fuerza F2. Del mismo modo, tiene una componente horizontal y también tiene una componente vertical. Ya, esto lo vamos a llamar F2X y F2Y. El ángulo está aquí, era de 22,6 grados. Y tenemos que hacer lo mismo. Ya, F2X. ¿Cuánto valdría? ¿Seno o coseno? Va a ser el módulo por seno o coseno. Coseno. Sí, coseno, es correcto. ¿Por qué coseno? Porque el ángulo toca esa componente que estoy buscando. Ya, y esto va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza 2? 26 kilonewtons. Por seno de 22,6. Ya, y lo mismo para la fuerza vertical. Para la fuerza vertical. Pero en este caso, como uno ya es coseno, entonces el otro va a ser seno. Ya, ¿y cuánto da eso? 26 multiplicado por el coseno de 22,6. Son 24 exactos. 24 kilonewtons. Y utilizando seno va a ser 26 seno de 22,6.
Eso es 9,99 si redondeamos 10. Ya están dos fuerzas, entonces nos toca la última, la tercera. Vamos a utilizar el color naranja. Lo mismo, su componente horizontal y su componente vertical. Ya, esto va a ser F3X y esto va a ser F3Y. Una cosita más me he olvidado acá. Acá me está dando un sistema de diferencia. Y, X. Ya, ¿qué quiere decir esto? Todas las fuerzas que miren hacia la derecha van a ser positivas y las que miren hacia arriba van a ser positivas. En este caso, la primera, F1Y, está viendo hacia arriba, es positivo. F1X ve a la derecha, igual es positivo. F2X, en este caso, mira a la izquierda. Entonces va a ser negativo. Negativo, negativo y negativo. La fuerza F2Y mira hacia arriba, igual va a ser positiva. Ya, ahora para la fuerza F3. F3X. Vamos a hacer primero la fuerza F3Y. Ya, ahora esto va a ser igual al módulo por seno o coseno. Estamos haciendo para la fuerza vertical. Seno. Sí, está bien. Seno. 9 porque en este caso el ángulo toca a la otra componente, no a esta. Entonces va a ser seno de 30 grados. ¿Cuánto vale F3? 36. Multiplicado por el seno de 30 grados. ¿Cuánto vale el seno de 30? Un medio. Entonces va a ser la mitad. Kilonewtons. Ya. Y para la otra. En este caso, el sentido también. Esta fuerza está viendo hacia abajo, contrario al sistema de referencia. Entonces negativo. Negativo, negativo, negativo. Ya la fuerza F3X. Como el ángulo le toca, entonces acá va a ser coseno. Coseno. ¿Cuánto vale esto? 36 por el coseno de 30. 31,18. Vamos a verificar el otro más. 36 seno de 30. 18, está bien. Y entonces, una vez que tenemos todas las fuerzas descompuestas, entonces tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas. Esto va a ser sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Esto qué me va a dar? La fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, la fuerza resultante, F sub R, en el eje X, lo vamos a llamar, va a ser igual a la fuerza 1X más la fuerza 2X más la fuerza 3X. ¿Cuánto vale F1X? 9,64. Fuerza 2X vale menos 24. Esto sería más menos 24. ¿Y cuánto vale la fuerza 3X? Más 31,18. Entonces, ¿cuánto va a valer esto? Va a ser igual. 9,64 menos 24. Acá por si acaso, más por menos me va a dar menos. Más 31,18. 16,82 kilonewtons. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para el eje, para el eje Y. Esta es la fuerza resultante en el eje X. Y ahora la fuerza resultante en el eje Y.
va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. La fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a la fuerza 1 en Y, fuerza 2 en Y y fuerza 3 en Y. ¿Cuánto vale F1Y? Vale 11,49. Fuerza 2 en Y, 10. Fuerza 3 en Y, menos 18. Ya, ¿cuánto es esto? 3,49 kilonewtons. Entonces ya tenemos las dos componentes. Ahora, ¿dónde estaría más o menos esto? Me dice fuerza, esto es en Y, por si acaso. Fuerza en el eje X, 16,82. Entonces eso tal vez podría estar por acá. Ya, 16,82. Lo vamos a hacer grande. 16,82. Esto vale 16,82 grados. No, perdón, kilonewtons. Y la otra fuerza es 3,49. Esto en el eje vertical. Más o menos eso sería algo por acá. Y esto es 3,49. Y ahora, entre estas dos va a haber una resultante. Voy a hacer de naranja. Luego va a haber una resultante que va a estar más o menos por acá. Ya, esta sería la fuerza resultante que me pide el problema. ¿Y cómo la puedo determinar? Se puede determinar a partir de Pitágoras. Va a ser a la raíz de sus dos componentes elevada al cuadrado. 16,82 al cuadrado más 3,49 al cuadrado. La fuerza resultante entonces va a ser 16,82 al cuadrado más 3,49 al cuadrado. El 17,18 kilonewtons. Ese es su valor. Y ahora su ángulo, ¿cómo lo puedo determinar? Lo que puedo determinar acá sería este ángulo. Lo vamos a llamar tita. Ya, entonces acá, como les mencioné, esta fuerza se puede colocar acá. ¿Para qué? Para tener un triángulo rectángulo. ¿No ve? Tengo un triángulo rectángulo acá. Quiero determinar el ángulo. Tengo dos catetos conocidos. Entonces, va a ser la tangente de tita es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 3,49. Sobre el cateto adyacente. Cateto adyacente, 16,82. De acá, de acá, ya. De acá la tangente puede pasar como tangente a la -1. Acá va a ser tangente a la -1 de todo esto. Y eso en la calculadora es 11,7 grados. 11,7 grados. Pero esta no es la solución como tal del problema. ¿Qué me pide? Me pide su orientación medida en el sentido de las manecillas del reloj desde la parte positiva del eje X. Yo he determinado el ángulo acá, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto es determinado. Pero lo que tengo que determinar es esto, este ángulo
de aquí. Y ahora, ¿cómo puedo determinar este ángulo? Restar entre 300. Ya está bien, más o menos. 360 sería lo correcto. ¿Ve? Una vuelta, una circunferencia, ¿cuánto tiene? Tiene de ángulo 360 grados. ¿No ve? Entonces, el valor total de la circunferencia serían 360 grados. Lo que yo tengo aquí, ¿cuánto es? Es 11,7. Entonces, para poder determinar esto, sería el restante. Lo vamos a llamar este ángulo ángulo phi. Y ese ángulo phi va a ser igual a 360 grados menos 11,7 grados. ¿Cuánto es eso? 348,3. Y esa sería la solución al problema. Esta sería la fuerza resultante y este sería el ángulo. Ya, preguntas. No, no, sí. Como han visto, era sencillo, un poco largo, un poco aburrido tal vez. Ya, entonces vamos a pasar a lo que es el siguiente problema. Ya, este es el ejercicio 8. Dice, determina el vector cartesiano y sus ángulos directores coordenados. Lo vamos a agrandar la imagen. Este es el problema. Este es el eje Z, eje Y, eje X. Es un problema en 3 dimensiones. Acá me está dando un vector. Esta flechita me está representando un vector. Ya, pero también me está dando lo que es una fuerza. El módulo de una fuerza. Me dice, determine el vector cartesiano. ¿Qué es lo que quiere que determine? Tengo que determinar este vector, pero este vector va a estar definido a partir de estas distancias. Por ejemplo, aquí me da una distancia de 2 pies, acá me da una distancia de 3 pies y acá me da una distancia de 1 pie. Entonces, el vector que voy a determinar va a ser a partir de estas distancias. ¿Qué le voy a hacer a ese vector? Le voy a determinar su vector unitario y finalmente ese vector unitario lo tengo que multiplicar por el valor de este módulo. Y eso sería el vector cartesiano que me está pidiendo. Y luego me pide los ángulos directores coordenados. Esos ángulos directores es el valor del ángulo entre el eje Z y el vector. Este sería tita Z. Luego el valor entre el ángulo, no, perdón, entre el eje X y el vector. Esto va a ser tita X. Y finalmente el valor del ángulo entre el eje X, eje y el vector. Esto va a ser tita Y. Y eso se obtenía, si recuerdan, a partir del vector unitario. Entonces, clave de este ejercicio es saber determinar el vector unitario. Ya, primero vamos a determinar el vector como tal. Para determinar un vector, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fijar los puntos de partida y de llegada, es decir, punto inicial y punto final del vector, sus coordenadas, ¿no ven? Acá, el punto A es el punto de partida. ¿En qué coordenadas se encuentra? Este punto de acá es el origen. Entonces, para yo poder determinar sus coordenadas, voy a tener que partir del origen, caminar por acá y luego subir. ¿No ve? Entonces, es el valor de esas coordenadas lo voy a obtener a partir de ahí. Estas coordenadas tienen una componente X, una componente Y una componente Z. Ahora vamos a hacer eso. Este es el punto de partida. ¿Cuánto me tengo que mover en el eje Y? Esta distancia. ¿Pero cuánto vale esta distancia? Acá, como pueden ver, me da el valor de esta hipotenusa, o bueno, esa distancia, que vale 2 pies. También me da un ángulo, acá.
Esto es 45 grados. Entre este eje y entre este eje hay 90 grados. Entonces, ¿cuánto va a haber aquí? Acá va a haber 45 grados. ¿No ve? 45 más 45 me va a dar 90. Acá, como pueden ver, esto es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí hay 90 grados. Entonces puedo determinar esta distancia de acá a partir de la trigonometría. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 2 por el coseno de 45. Ya, para los que digamos no se ubiquen, va a ser algo así. Este triángulo lo voy a dibujar acá. Eso es. Esta distancia vale 2 y este ángulo vale 45. Digamos que quiero determinar este cateto, lo voy a llamar X. ¿Con qué función puedo relacionar? Con el coseno. Coseno de 45 va a ser igual. Cateto adyacente, X. Cateto opuesto, no, perdón, hipotenusa, 2. De acá el 2 de dividir va a ir a multiplicar. El valor de este cateto va a ser 2 por el coseno de 45. ¿No ves? De ahí he sacado el valor de esta distancia. Ya. ¿Y cuánto tengo que subir? Tengo que subir esta distancia que lo voy a llamar Y. ¿Con qué función trigonométrica puedo relacionar? Con el seno. Seno de 45, cateto opuesto, Y, entre hipotenusa. Si despejamos el valor de Y, va a ser Y igual a 2 por el seno de 45 grados. Entonces esta altura valdría 2 por el seno de 45. ¿Ya? Entonces con estas dos distancias ya he llegado al punto A. Entonces lo tengo que colocar como coordenada. El punto A. En el eje X, a partir del punto O, para llegar al punto A, no me he movido en el eje X, por lo tanto va a ser 0. Me he movido en este eje de acá, en esta distancia de acá. Y eso está en el eje Y. Entonces me he movido en el eje Y. Pero me he movido en esta dirección, hacia allá. Y eso es contrario al sistema de referencia. El sistema de referencia me dice que en esta dirección es positivo, en esta dirección es positivo y en esta dirección es positivo. Entonces, como me he movido en la dirección contraria, va a ser negativo. ¿Cuánto me he movido? 2, negativo 2. Ahora vamos a hacer rectito. Va a ser 0, menos 2 por el coseno de 45, coma. Luego me he movido esta distancia de acá, y eso es en el eje Z. También me he movido hacia arriba, entonces va a ser positivo. Positivo 2 por el seno de 45. ¿Ya? Esta es la distancia en el eje X, eje Y eje Z. Bueno, entonces ya tengo el valor de la coordenada A. Ahora tengo que definir el valor de la llegada de la coordenada B. Para llegar aquí, a partir del origen, tengo que avanzar esta distancia y luego esta distancia. Ya. Ahora, ¿cuánto vale esta distancia? Según el gráfico, vale 3 pies. ¿No ve? Y ahora, me he movido en la dirección del eje X y me he movido en su dirección positiva, así que va a ser 3, coma. En el eje Y, desde el punto O, me he movido a este punto y luego tengo que moverme esta otra distancia. Y esa distancia es en el eje Y. Como me he movido en la dirección positiva, entonces va a ser 1. ¿No ve? Esta distancia vale 1, positivo. Y ya he llegado al punto B. No me he movido en el eje Z, por lo tanto va a ser 0. Entonces ya tengo el valor de la coordenada inicial y el valor de la coordenada final. Entonces el vector lo voy a llamar vector A.
Exacto. Ya, ya. El vector A va a ser igual al punto final menos el punto inicial. ¿Cuánto es el punto final? 3,1,0 menos el punto inicial, 0, menos 2 coseno de 45, coma 2 seno de 35, 45, perdón. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que restar esta componente con esta componente. Esta componente en X con esta componente en X. 3 menos 0 es 3. Luego, la componente Y con la componente Y. 1 menos por menos me va a dar más. 1 más 2 coseno de 35. Va a ser 1 más, perdón, va a ser 3. Así, esto. 3 menos 0 en la dirección de Y, del eje X. Entonces acá va a ser Y. Ya, más 1 menos por menos va a dar más. 1 más 2 coseno de 45. Esto en la dirección de J. Ya. Más 0 menos 2 seno de 45. Entonces esto va a ser menos 2 seno de 45 en la dirección de Z. Esto es Z. Ya, y lo podemos llevar a valores numéricos nomás ya para no complicarnos. Ya, va a ser 3 en Y. Ya, 3 en Y. 1 más 2 coseno de 45. Eso es 2,41. 2,41 en J. Y menos 2,45. No, perdón, menos 2 por el seno de 45. Eso es menos 1,41. Ya, y eso sería el vector A. El vector que va desde este punto hasta este punto. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Ah, sí. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar su vector unitario. Ya, para los que recuerdan, la fórmula del vector unitario era esta. El vector unitario es igual al vector dividido entre su módulo. Ya, ahora sí, ¿cuánto vale el vector? Vale todo esto. ¿Cuánto vale el módulo? O si el vector en Z no era negativo. Ah, sí, está bien. Perdón. Sí, está bien. Más por menos, menos. Ya, gracias por la corrección. Ya aquí va a ser entonces negativo. Ya, ahora su módulo era igual a cada componente elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado más 2,41 elevado al cuadrado
más menos 1.41 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a esto. 4.098. Ya, y luego va a ser esta componente sobre esto, esta componente sobre esto y esta componente sobre esto. Ya, 3 sobre 4.098 más 2.41 sobre 4.098, esto en J, menos 1.41 sobre 4.098 en Z. ¿Ya? Y finalmente podemos meter a la calculadora y nos va a dar el valor de esto. El primero sería 0.732. El segundo es 0.588. Y se nos va a acabar la reunión, les voy a mandar otro enlace. Y el segundo es 0.344. Ya. Este es el valor del vector unitario. Finalmente esto lo vamos a tener que multiplicar por el módulo. Eso, pero en la siguiente sesión lo vamos a hacer.